Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de MySQL. En esta ocasión vamos a ver lo que sería la creación y eliminación de tablas. Espero les guste. Entonces, para esto nosotros primero vamos a entrar a nuestro MySQL, que sería mediante la línea de comandos, buscándola dentro de la instalación que ya tenemos. Vamos a teclear la contraseña que cada uno puso. Y recordemos que al colocar la contraseña nos aparece el mensaje de bienvenida a la consola de MySQL. La última vez veíamos cómo mostrar las bases de datos y cómo crearlas, que para mostrar era Show Databases y para crear era Create Database seguido del nombre. Entonces primero voy a borrar esa base de datos que se llama prueba que ya había dejado, porque me parece que tiene algo, y voy a crear una nueva que esté vacía. Create Database prueba. Y ahora sí, vamos a iniciar. Lo primero va a ser mostrar las tablas que ya tiene una base de datos, que sería Show Tables. Perdón, se me olvidó seleccionar la base de datos. Ahora sí, Show Tables. Y me dice que por el momento no hay ninguna. Entonces, en este caso, como es una base de datos recién creada, necesitamos empezar a crear nuestras tablas. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, hablemos un poco de las tablas. Las tablas vendrían a ser bastante similares a Excel. Van a tener columnas donde nosotros vamos a colocar los campos. Por ejemplo, imaginemos una tabla que quiere guardar estudiantes, que va a guardar nombre, apellidos, edad y con esos campos. Entonces imaginemos que vamos a crear una tabla donde vayan estos. Y dentro de cada uno nosotros vamos a colocar registros. Y así se va a ir llenando nuestra tabla. Entonces, las tablas en MySQL son bastante similares. Vamos a tener columnas que identifiquen los campos que nosotros queremos colocar y cada una de las filas va a ser un registro diferente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, hay que tener en claro que las tablas deben de tener un nombre igual que las bases de datos. Por ejemplo, yo voy a dar el siguiente comando, create table, indicando que vamos a crear una tabla. El nombre de la tabla, que en mi caso se va a llamar alumnos, para iniciar, y abrimos paréntesis. Adentro de los paréntesis vamos a ir colocando cada uno de los campos. En este caso, viendo mi tabla de aquí, yo necesito 3 campos, nombre, apellido y edad. Entonces voy a colocar entre los paréntesis nombre, apellido y edad. Pero si ustedes vienen de manejar un lenguaje de programación, sabrán que estos, al poder manejarse como variables, estos registros, deben de tener un tipo de dato. Y algunos lenguajes de programación nos piden seleccionar o definir el tipo de dato que vamos a manejar. MySQL, a pesar de que, como hablé en el primer tutorial, no lo considero lenguaje de programación como tal, también nos pide el tipo de dato. ¿Y qué podemos elegir? Voy a mostrar rápidamente nada más un PDF. Como ejemplo, hay varios en internet que pueden encontrar con los tipos de datos que podemos usar. Tenemos de tipo texto, donde podemos escoger charx, varcharx o tipo text, dentro de los que entran tiny text, medium text y long text. Tenemos de tipo binario, que sería el blob y algunas variaciones. Tenemos de tipo numérico, que esto es un tanto familiar con los lenguajes de programación, que sería el int y el float, el double. Tenemos tipos especiales para lo que serían las fechas, el tipo date, datetime, timestamp. Y bueno, hay algunas variaciones, tenemos el year, el time. Entonces estos son algunos de los tipos que podemos manejar en MySQL y que poco a poco iremos viendo dependiendo de las necesidades. Vamos a enfocarnos en lo que aparece en el archivo de Excel. Tenemos un nombre. El nombre es un texto como tal. Y para este podemos ocupar los primeros 3 que aparecen aquí. Yo me voy a ir más por lo que es el varchar.
Nos dice que permite caracteres alfanuméricos y que la X que nosotros vamos a poner entre paréntesis es un número entre 1 y 255, que es el número máximo de caracteres. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en el nombre el máximo de caracteres son 20 que una persona nos puede dar en su nombre. Entonces yo voy a colocar nombre, espacio y el tipo de dato. En este caso varchar. Y varchar entre paréntesis lleva la longitud máxima que va a tener ese campo. Entonces nombre, varchar, máximo de 20. Apellido, varchar y máximo de unos 40 se me ocurre. Y edad, que sería de tipo entero. Si vamos a ese PDF que encontramos, vamos a tener que el entero no lleva una definición de la longitud, ya que por default está definida entre ciertas cantidades que corresponderían a la longitud del entero. Entonces ya tenemos el comando completo: create table, el nombre de la tabla y entre paréntesis los campos. Si alguien ha llegado a manejar y está viendo esto como un repaso, se podrá encontrar con que muchas de las tablas manejan IDs, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por el momento, esto es cómo crear una tabla de forma sencilla. Voy a colocar el punto y coma para terminar la sentencia. Damos enter y me dice que la query o la consulta se hizo correctamente. La sentencia, perdón. Y ahora cuando nosotros coloquemos el show tables, ya nos debe de aparecer que dentro de la base de datos prueba existe mi tabla de alumnos. Entonces ya creamos nuestra primera tabla. Ahora vamos a ver otros comandos. ¿Cómo sé qué campos tiene una tabla que ya está creada, a lo mejor de algún otro sistema que estemos viendo, o de las bases de datos por default que tiene MySQL? Primero vamos a practicar con esta que hicimos nosotros. Para eso tenemos un comando que se llama describe seguido del nombre de la tabla. Entonces yo le digo describe alumnos y me va a mostrar una tabla donde va a describir los campos junto con el tipo y algunos otros datos de cada uno de los encabezados que tiene nuestra tabla. En este caso me dice que hay un nombre de tipo varchar de 20, un apellido de varchar de 40 y una edad que es de tipo entero, que corresponden a lo que nosotros pusimos. Por ejemplo, vamos a explorar un poco las otras bases de datos. Voy a usar la de Word. Voy a ver qué tablas tiene. Le voy a dar Show Tables. Y por ejemplo le voy a decir que me describa qué tiene la tabla City. Ustedes pueden hacer esta prueba con cualquier tabla o cualquier base de datos que esté dentro de su MySQL. Le digo que aquí me la describa y aquí está la información. Me dice que tiene un ID que es de tipo entero, un nombre que es de tipo char de 35, un código del país o de la ciudad, del país, perdón, el distrito que es de char de 20 y la población, me parece, que vendría a ser un entero. Entonces, como se dan cuenta, ustedes pueden explorar todas las bases de datos y las tablas que hay dentro de MySQL solamente con estos simples comandos que ya vamos agregando a manera de utilizarlos para que vean cómo sirve de forma práctica. Igualmente, si ustedes a futuro llegan a tener un trabajo en donde ocupen MySQL y necesiten saber cómo está conformada la base de datos, independientemente de la documentación que tenga la empresa, ustedes pueden ponerse a explorar lo que serían las tablas. Entonces vamos a regresar a la de nosotros, use prueba, show tables, ahí tenemos alumnos. Por último, para terminar este video les decía que les iba a enseñar cómo crear una tabla y cómo eliminar. ¿Cómo eliminamos la tabla? Podemos dar drop table alumnos. Me dice que se realizó correctamente la sentencia. Doy nuevamente show tables y me dice que ya no hay ninguna. Entonces, mediante este comando drop table seguido del nombre, nosotros podemos borrar una tabla. Tengan mucho cuidado al ocupar este tipo de comandos, debido a que si trabajan ya con bases de datos que tengan en proyectos, ya sean escolares o profesionales, pues pueden borrar información importante. Ahorita yo la voy a crear nuevamente para tenerla lista para nuestro siguiente tutorial,
en donde ya estaremos viendo cómo insertar dentro de las tablas información. Yo espero les esté gustando, trato de hacerlo lo más ligero posible. Si tienen algún comentario, algún cambio que quieran hacer, pueden hacerlo dentro de los comentarios de YouTube. Y bueno, mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y nos vemos en el siguiente tutorial.